Voy a darles un breve repaso en la cual tenemos, ¿no es cierto?, variables cualitativas, nominal y ordinal. Nominal puede ser dicotómico, dos opciones de respuesta, como el sexo masculino y femenino. Politómico, tres o más opciones de respuesta, casado, soltero, viudo, divorciado, estado civil, ¿no es cierto? Ordinal, eh, el nivel de instrucción, primaria, secundaria, tercer nivel, estudiante universitario, ¿sí? Esas serían las variables cualitativas. En cuanto a las variables que son cuantitativas, tengo discreta, continua, intervalo y de razón, ¿sí? Para ello, entonces, vamos a tener presente, ¿sí?, que cuando yo tengo variables que son netamente cualitativas, tengo que tener presente frecuencia absoluta y frecuencia relativa. ¿Qué significa la frecuencia absoluta? Significa la n, es decir, la n, el número de eventos que se repite. Por ejemplo, ¿cuántas personas presentaron del curso de redacción científica COVID-19? Presentaron 2 personas. Eso significa que es una frecuencia absoluta, simplemente la n. Y como frecuencia relativa sería el porcentaje. El porcentaje, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo tenía, ¿no es cierto?, ¿sí?, 2 personas que presentaron COVID-19 y en total tengo 100 estudiantes, quiere decir que en el porcentaje tendría el 2% que tiene COVID-19. ¿Sí? Entonces eso indicamos simplemente cuando son variables de índole cualitativo, ¿no es cierto? Solo frecuencia absoluta y frecuencia relativa. No hace falta nada más estructurarlo, ¿sí? Pero cuando ustedes tienen datos que son netamente cuantitativos, ustedes lo primero que tienen que hacer, por ejemplo, tengo una variable que va a ser la edad, ¿sí? La edad es una variable cuantitativa. Para ello, lo primero que debo de tener presente es una prueba de normalidad. La prueba de normalidad que les voy a enseñar a hacer con Shapiro-Wilk, ¿sí? Con Shapiro-Wilk lo podemos hacer la prueba de normalidad, que funciona de la siguiente manera, ¿no es cierto? Funciona a través del valor de P, que es de 0.05 o 0.05. Cuando es mayor, quiere decir que es paramétrico. Y cuando es menor, quiere decir que no es paramétrico, ¿sí? Cuando es paramétrico, decimos que es normal, que son normales los datos, y si no es paramétrico, los datos no son normales, ¿sí? No son normales. En función de ello, si es que los datos fueron mayores al 0.05, quiere decir que es paramétrico. Por lo tanto, tengo que informar, ¿sí?, la media, ¿sí?, y la desviación estándar. Eso tendría que informar en esos datos si son paramétricos. Y si los datos no son paramétricos, ustedes tendrían que informar la mediana y el rango intercuartílico. ¿Qué es el rango intercuartílico? Es el cuartil 1 y el cuartil 3. El cuartil 1 significa que es el 25% de los datos, ¿sí? Y el cuartil 3 significa que es el 75% de los datos que ustedes han determinado, ¿sí? Ese sería el rango intercuartílico. Muy bien, entonces en función de ello, ¿sí?, voy a dejarles ahí para que ustedes lo puedan observar cuando vayamos haciendo la práctica y vayan recordando. También tengo unos documentos de unas diapositivas, lo que les indico ahora, para compartirles y ustedes lo puedan irlo revisando también, ¿sí? Muy bien, entonces en función de ello, vamos a determinar primero las variables. Cuando tenemos aquí las variables, ¿sí?, en las columnas tenemos lo que es la variable, y en las filas tenemos lo que son los casos, es decir, los participantes. Vamos a indicarles cómo está distribuida esta base de datos. Sería importante que ustedes hagan una base de datos, pero teniendo presente también unos códigos de esas bases de datos. Aquí les voy a presentar los códigos para que ustedes lo tengan presente. Entonces, les presento en Excel los códigos. Me voy aquí al documento donde lo tenía, aquí, y en bases de datos.
Muy bien. Aquí está la base de datos. Bien. Entonces yo tengo aquí nuestra base de datos que va a estar presente sin todas las variables. Tengo edad, tengo sexo, estado civil, nivel de instrucción, ¿sí? Y quiero saber cuáles son los códigos. Yo le agregué una ventanita en la cual tengo aquí. La edad es el número neto, ¿no es cierto? ¿Qué variable sería? Una variable discreta, ¿sí? Porque no tiene decimales. El género es una variable nominal dicotómica. Residencia, urbano 1, rural 2. También sería una nominal dicotómica. Nivel de instrucción primaria, secundaria y superior sería una nominal o ordinal. ¿Cuál sería, Carla Bermeo? La variable de instrucción, ¿qué tipo de variable según lo que les he indicado sería? Es una variable nominal politómica. Sería una ordinal. Ojo, cuando implica un orden, Ah, para que ustedes lleguen, si es ordinal, puede decir ordinal politómico, porque yo esta variable lo puedo convertir sin estudios o con estudios, que sería una ordinal dicotómica. Muy bien. El estado civil, ¿qué variable sería? Tiene 1 soltero, 2 casado, 3 viudo y 4 otros. Nominal, nominal, politómica, ¿no es cierto? El número de personas con quien vive es un número entero, ¿sí? Que es desde 0 hasta 10 personas que encontramos. Es decir, que es una variable cuantitativa, pero de razón. De razón porque pasa por el número 0. Y discreta, ¿no es cierto? Porque es un número entero. Muy bien, entonces en función de ello, ¿sí? Vamos a hacerlo primero con el InfoStat y luego les enseño con el Jamovi, ¿sí? Muy bien, entonces con el InfoStat tenemos la variable edad. Cuando ustedes ya ingresan en el InfoStat, ¿sí? La base de datos, ¿sí? Es muy fácil, ingresan por archivo, abrir, y ingresan ustedes, buscan su base, en este caso está aquí base, miedo al COVID-19 y autocuidado. Ingresan y les va a salir esta base de datos. ¿Sí? Aquí la edad, como es un dato cuantitativo, ustedes tienen que primero revisar y depurar. Si es cuantitativo, le van a dar clic derecho y se van a tipo de dato. Y cuando es cuantitativo, lo agregan como real. Y el género, en cambio, sería una variable nominal, cualitativa, por lo tanto sería categoría. ¿Sí? Eso es lo primero que deben de tener presente. Aquí les voy a poner al ladito. Aquí sería como real, real, y aquí sería como una variable categoría. ¿Sí? Muy bien, entonces, en función de ello tenemos en residencia, nivel de instrucción, estado civil. Ojo, que les indiqué, ¿no es cierto?, que ustedes deben ir revisando las variables de qué tipo son. Esta es una categoría, el nivel de instrucción también es categoría porque es cualitativa. Y vamos entonces ahora a tener presente que ya tenemos las variables depuradas, ¿no es cierto? En función a ello, ustedes van a decir que tengo aquí la variable género y residencia. Quisiera saber, como es una variable cualitativa, ¿qué tendrían que sacar ustedes? Que describir, ¿no es cierto?, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Para ello seguimos los siguientes pasos, ¿no es cierto? Se van a estadística, tabla de frecuencias, lo integran la variable que ustedes quieren tenerla presente, en este caso es el género, y también sería nuestra variable de residencia. Simplemente lo dan aquí a aceptar
piden a que ustedes van a pedir frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Lo dan a aceptar y aquí lo tienen ustedes. Para la variable género, el género 1, que era el género 1, ustedes tienen que hacerse el libro de código, ¿no es cierto? Para que no se puedan confundir. 1 es femenino y 2 es masculino. Entonces el 1, el género femenino, ha sido en total en la frecuencia absoluta o la n sería 306. Y en la frecuencia relativa sería 0,70, que yo lo puedo convertir en porcentaje. Lo multiplican por 100, sería 70%. Y en cuanto al género 2, que es masculino, tengo 132, que sería el 30%. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud, alguna duda? Para ello les voy a compartir, aquí les voy a compartir toda la materia que también tengo de lo que es estadística. Les voy a compartir aquí lo que hicimos para descriptivo, la clase de descriptivo para que ustedes lo tengan presente y se puedan ir guiando si tienen alguna duda. Aquí les voy a compartir todo lo que les he dado hasta ahora. Les voy a compartir en esos documentos para que ustedes lo puedan ir leyendo también si tienen alguna duda. De igual forma les voy a compartir la grabación para que lo tengan presente todos los procesos, ¿sí? Muy bien, vamos a esperar que se abra el documento para mostrarles. Muy bien, aquí están las diapositivas, ¿no es cierto? De toda la parte descriptiva, están las variables, está todo lo que quiero que tengan presente también es que qué gráficos deben utilizar cuando son variables cualitativas. Cuando son variables cualitativas, ustedes deben utilizar ¿sí? Tortas o diagrama de barras, cuando son variables cualitativas. Y cuando son variables cuantitativas, ustedes van a tener presente los siguientes gráficos, por ejemplo, un histograma, un diagrama de cajas, un polígono de frecuencias. Eso lo pueden utilizar cuando son variables que son netamente cuantitativas, ¿sí? Ahora les comparto a clase 3 para que ustedes lo tengan, ¿sí? Vamos a compartirles antes que me olviden. Y también les voy a compartir de una vez los pasos de normalidad y de homoelasticidad para que ustedes lo tengan presente cuando les dé clase sobre ello. Muy bien, ahí les he compartido, ¿sí? Muy bien, entonces, para datos que son netamente cualitativos, solamente frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Cuando son datos cuantitativos, tienen que hacer una prueba de normalidad con Shapiro-Wilk. Entonces, en función de ello, lo primero es tener que se vayan a estadística, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad Shapiro-Wilk. Eso les compartí los pasos en el documento que ahora les di todos los pasos según el InfoStat. Entonces ingresan ustedes la variable que quieren sacar la normalidad. En este caso vamos a ingresar a la edad. Entonces a la edad ustedes tienen este valor de PEM. Véanlo bien este valor de PEM. ¿Es mayor o menor? Aquí lo tienen. Es menor, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué sería? No paramétrica. No paramétrica, y ustedes tienen que representar con qué, con la mediana y el rango intercuartílico, ¿sí? O sea, que ustedes ya dicen, esto fue no paramétrico, y por lo tanto debo utilizar la mediana y el rango intercuartílico. El rango intercuartílico que es el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora ya sé que debo de informar. Esto no debo de informar. Entonces, tengo que hacer de nuevo otro proceso para poder informar. Vamos a borrar esta partecita para que no se confundan.
Vamos a ver aquí el borrador y borro esto. Muy bien, borro esto y listo. Vamos entonces de nuevo a estadística y ahora se van ustedes en medida resumen. Medida resumen, ingresan a la variable que ustedes desean sacarlo, en este caso la edad, y lo van a pedir que ya no piden la media, sino piden, ustedes aquí tienen los datos, mediana, desviación estándar, tienen ustedes el mínimo, el máximo, la mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3. Muy bien, entonces aquí tenemos los datos, ¿no es cierto? Tengo aquí nuestra mediana. Aquí está la mediana es de 26 y el rango intercuartílico sería 22-32. Eso debería informar de la edad porque eso fue un dato no paramétrico. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les parece? Hasta ahí tienen... Muy bien, mil disculpas, se me fue un ratito, ¿sí? Ahora regresé. Muy bien, ¿ahí sí me escuchan? Sí, doctor. Muy bien. ¿Hasta ahí Sí, tienen alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí? Bien, ahora vamos a hacerlo. Hicimos con el InfoStat. Ahora quiero que lo vean con el Jamovi, lo mismo que hicimos con el InfoStat, pero para mí, bueno, es más rápido realizarlo con el Jamovi, ¿sí? Entonces vamos ahora a abrir el Jamovi. Este es el Jamovi. Ustedes se van a abrir documento, ingresan ustedes aquí en librería, perdón, ingresan en la PC. Ingresan en la PC y aquí vamos a buscar, vamos a ver, lo tenía la base de datos, la misma que trabajamos con el InfoStat, lo vamos a hacer con el Jamovi, ¿sí? Entonces vamos aquí a datos, base de datos, y vamos con la del miedo, que estaba aquí. Simplemente lo abren de esa manera y ya lo tendrían ahí en el Jamovi. En función de aquí del Jamovi, vamos a revisar primero que estén todos los datos. Vamos a revisar un ratito, a ver que todo esté muy bien. Que todo esté bien aquí en el Jamovi. Vamos a abrirlo de nuevo. Bien, permítanme un ratito. Aquí, siempre que ustedes vayan a abrir un documento con Jamovi, percátense que la última ventana que cerraron fue la base de datos. Ahí simplemente lo guardan nuevamente y lo dejan en la base de datos. Y lo abrimos nuevamente con el Jamovi. Muy bien, permítanme un ratito. A ver si lo puedo abrir desde aquí. Voy a copiarme eso en el escritorio. Y aquí vamos a... Esta es la base de datos. Y voy a dejarlo en la primera ventanita que va a ser la base de datos. Bien, yo creo que ahí se guardó ya. Ahí sí nos va a permitir abrir en el Jamovi directamente. Y más que todo, bueno, el Jamovi les va a servir muchísimo cuando veamos lo que es metaanálisis para los que deseen hacer el metaanálisis. Luego les puedo enseñar también cómo deben estructurar para un metaanálisis, ¿sí? Bien, entonces abrimos desde aquí, ¿no es cierto? Abren, ustedes se van a revisar aquí en el escritorio que tengo la base de datos y le integro la base, ¿no es cierto? Y enseguida se va a cargar nuestra base de datos, como ustedes lo pueden observar. Muy bien, entonces ustedes observan aquí que tengo nuestra base de datos, pero aquí también como en el InfoStat tengo que ir mencionando las variables. Por ejemplo, la edad no es nominal ni ordinal,
si no es una variable cuantitativa y lo agregamos como continua. El género está muy bien, que es una nominal, residencia también, nivel de instrucción, ya no sería nominal, sería ordinal, ¿sí? Y van ustedes mencionando el número de personas con quien viven, también es una cuantitativa, pues lo agregamos de esa manera, ¿sí? Entonces ahora simplemente lo arrastran hacia arriba y se cierran lo que son las variables. Yo quiero hacer lo mismo que hice con mi variable cualitativa, que hicimos con el género y residencia. Vamos a hacer lo mismo. Me voy a explorar, me voy a describir, ¿sí? Y aquí simplemente ingreso lo que es el género y también lo que es la residencia. Voy a pedir aquí que me dé una tablita. Tengo ahí la tablita, si ustedes lo pueden observar, les hago un poquito más grande. Si lo pueden observar ahí. Si lo pueden observar. Sí, doctor. Muy bien, entonces tenemos, ¿no es cierto? Uno era ¿qué? Uno era femenino, era 306, que corresponde al 69,9%, y el otro era 132, que corresponde al 30,1%. Este dato de aquí, ¿no es cierto?, sería ¿qué? La frecuencia absoluta. Esta sería la frecuencia absoluta y el porcentaje sería la frecuencia relativa. Y con ello ya estaríamos con las variables que son netamente cualitativas. No haría falta hacer nada más, ¿no es cierto? Si yo quiero tal vez solicitar, tal vez que me dé un gráfico, ¿sí? Yo puedo pedir aquí que me dé tal vez un gráfico para estas variables. Lo tuviera ya este gráfico del género, ¿sí? Y tendría de residencia, ¿no es cierto? Si ustedes desearían un gráfico, ¿sí? Muy bien, entonces, eso sería en cuanto a lo que es la variable netamente cualitativa. Ahora vamos con la variable cuantitativa, que tenemos que hacer, recordemos, primero, tener presente una prueba de normalidad de Shapiro-Wills y mencionamos qué necesitamos informar. Si es paramétrico, informamos la media y desviación estándar, y si no es paramétrico, mencionamos la mediana y el rango intercuartílico, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos con la edad. Ingresamos de nuevo, ¿no es cierto? Nos vamos a descriptivos, ingresamos la edad, y ustedes van a ver aquí la edad. Pero yo quiero la prueba de Shapiro-Wills. Ustedes se van a estadísticos y tienen la prueba de Shapiro. Aquí en la prueba de Shapiro-Wills, el valor de P, si bien que es el mismo que teníamos en el infoestado. Este dato, ¿qué nos indica de Shapiro-Wills? ¿Es paramétrico o no paramétrico? Les recuerdo, 0.05 o 0.05. Cuando es mayor, quiere decir que es normal, y por lo tanto sería paramétrico. Y cuando es menor, quiere decir que no es normal y por lo tanto sería no paramétrico. En este dato, ¿qué sería? ¿Paramétrico o no paramétrico? ¿Cuál sería ese dato? Karina León. Karina León, por favor. Sí, doctor, buenas tardes. Disculpe si me podría repetir, doctor. Lo que pasa es que mi internet está un poco mal. Muy bien. Aquí en el Shapiro-Wills, si yo tengo este dato de aquí, de 0, de 0.0001, ¿qué significaría? ¿Es paramétrico o no paramétrico? No, no para. No paramétrico. Si no es paramétrico, ¿qué tiene que informar? ¿Qué tendría que informar si es no paramétrico? La mediana y el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Sí? Muy bien, entonces en función de ello,
nos vamos ahora, ya sabemos que es no paramétrico. Entonces, simplemente vamos a pedir que me dé la mediana y el rango intercuartílico. Aquí lo tienen, el rango intercuartílico. Y con eso ya estaríamos, ¿no es cierto? ¿Sí? O si pueden pedir los percentiles, pueden decir el cuartil 1 es el 25% de los datos, es decir, 22. Y el cuartil 3, que sería el 75% de los datos, es 32. Lo mismo que teníamos en el infoestado. ¿Sí? 22-32. ¿Sí? Y con eso ya informaríamos nuestros datos en cuanto a la variable cuantitativa. Aquí yo puedo utilizar, ¿sí? Tal vez un gráfico, ¿no es cierto? Que pueda ser aquí de esta manera, le pido la data, le pido la media, ¿sí? Y podría salir ese gráfico, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque son datos, ¿sí? Cuantitativos. Muy bien. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Lo importante también del Jamovi es que ustedes pueden editar aquí y pueden decir estos son datos cuantitativos. Y en función de ello, ¿no es cierto? Ustedes pueden explicar cómo lo hice estos datos cuantitativos. Primero, usted realizó una prueba de normalidad con Shapiro-Wilk, ¿sí? Si es que el valor es mayor al 0.05 es paramétrico y si es menor es no paramétrico, ¿sí? Si es paramétrico, informa la mediana y el rango intercuartílico. Y si es paramétrico, menciona usted la media y desviación estándar, ¿sí? Muy bien, entonces, de esa manera ustedes pueden tener el estadístico descriptivo. ¿Qué les parece? ¿Con qué programa se quedarían ustedes? ¿Con el InfoStat o con el Jamovi? Muy bien. Por favor, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda? Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente paso, en la cual ustedes también nos regresamos ahora al InfoStat, ¿sí? Vamos a regresarnos al InfoStat. Quiero que ustedes tengan presente lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, ustedes deben de tener, digamos, yo aplico tal vez una escala o una encuesta y yo tengo que sumar los datos. Ustedes aquí, mediante la escala del miedo al COVID-19, ustedes pueden hacer directamente una sumatoria o pueden sacar las medias. Por ejemplo, yo tengo de aquí, desde tengo miedo hasta el ítem 7, ¿sí? Del miedo, tengo que es la escala del miedo al COVID-19. ¿Sí? Entonces ustedes tendrían que sumar todos esos ítems, pero no lo van a hacer uno por uno, ¿no es cierto? Simplemente se van a datos, a transformar, ingresan todo lo que es el miedo. Por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y simplemente lo integran y aquí yo pido la sumatoria. Y a ustedes les va a salir al último de los datos, les va a salir una sumatoria. Y aquí ustedes pudieran poner miedo, suma de miedo al COVID-19. COVID-19, ¿no es cierto? Sí. Y tengo ya la sumatoria enseguida, ¿no es cierto?, de todos nuestros datos. ¿Qué les parece? ¿Con qué programa ustedes se quedarían? ¿Con el programa InfoStat o con el programa Jamovi? Infestado. ¿Con el InfoStat les gusta más o con el Jamovi que tenemos acá? Bien, entonces hemos hecho la parte práctica, ¿no es cierto? Lo básico. Por ejemplo, le pregunto a Rosa Morocho, si tengo yo datos cuantitativos, ¿qué tengo que hacer primero?
cuantitativos, ¿no es cierto? Tengo datos cuantitativos. ¿Qué tengo que hacer primero? Si tengo datos cuantitativos, Rosa Morocho. Rosa Morocho. Sí, doctor, buenas tardes. Cuando tengo yo datos cuantitativos para hacer un análisis descriptivo de mis datos, ¿qué tendría que hacer? Mm, Karina León. ¿Qué tendría que hacer si tengo datos cuantitativos? ¿Cuál es el proceso que debo hacer en cualquier programa que yo haga de estadística? ¿Cuál es el proceso que tengo que hacer? Karina León. Sí, Doc, sería igual que al poner en el SPS, si no estoy mal. Bueno, el programa usted puede hacer en cualquier programa, pero usted tiene que seguir unos pasos que les indiqué mediante el dibujito que les presenté. ¿Qué tengo que hacer cuando son datos cuantitativos? Tengo que hacer primero una prueba de normalidad. Una prueba de normalidad con Shapiro-Wilk, ¿no es cierto? Sí, con Shapiro. Con Shapiro. Si yo tengo en esta prueba de normalidad este dato 0.06, ¿qué sería? ¿Paramétrico o no paramétrico? Karina León. Era no paramétrico, Doc. No sé, bien, les voy a poner aquí para que ustedes tengan presente, ¿ya? Ese Tengo yo, sería, doctor, paramétrico porque es mayor a 0,05. exacto, sería paramétrico. Entonces, cuando es mayor al 0.05, quiere decir que es normal, por lo tanto es paramétrico. Y si es menor, quiere decir que no es paramétrico y por lo tanto no serían datos normales, ¿no es cierto? Muy bien. Si ustedes tienen datos que son paramétricos, ¿qué tendrían que informar? La media y desviación estándar, ¿sí? Y si son datos no paramétricos, en cambio ustedes deben informar la mediana y el rango intercuartílico. ¿Qué es el rango intercuartílico? El cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Sí? El cuartil 1 sería el 25% de los datos. Lo que hicimos aquí, ¿no es cierto? Pedimos los percentiles. Aquí ustedes pueden ver que el cuartil 1 sería este dato que es 22. Y el cuartil 3 sería el 75% de los datos, en la cual se definiría de la siguiente forma, ¿no es cierto? 25 guión 75, por ejemplo, ¿sí? En este caso sería 22 32 en el rango intercuartílico, ¿sí? Entonces eso yo debería informar cuando son datos cuantitativos, ¿sí? Ojo que esto lo pueden hacer también en la revisión, ¿no es cierto? Informar ustedes cuántos datos tuvieron que fueron de Ecuador, cuántos datos tuvieron que fueron de Colombia, pero según qué, según una variable vamos a destinar que... Les voy a mostrar una base de Excel que lo estaba construyendo, ¿sí? Digamos, esta va a ser una revisión sistemática y yo voy a necesitar hacer estadística, ¿sí? Entonces yo tengo aquí mis datos. Voy a coger esa variable que va a ser la variable de país, donde fueron realizados los estudios. Entonces yo tengo Estados Unidos 1, Estados Unidos 2 y nada más. Tengo uno de Colombia, tengo uno de México y uno de Ecuador.
Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Como hacer una tablita, ¿no es cierto? Hacen la estadística y ven que es una variable nominal, que va a ser politómica en este caso. Frecuencia absoluta, que va a ser la n, y frecuencia relativa, que va a ser el porcentaje. Entonces yo tengo Estados Unidos, ¿cuántos han sido? 2. Aquí pongo Estados Unidos, voy a poner solo la M, que es de Estados Unidos. Luego tengo de Colombia, que tengo solo 1. De México tengo 1. Y de Ecuador tengo solamente 1. Bien, entonces en total, ¿cuántos datos he tenido? He tenido 5 datos. Estos 5 datos corresponden al 100%. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué tendría que ser? Una regla de 3, ¿no es cierto? 2 por 100 dividido para 5. Entonces eso lo vamos a ir calculando. Aquí lo vamos a ir calculando cuánto sería. Muy bien, entonces aquí mismo lo voy a calcular en el Excel, ¿sí? Entonces tengo aquí, voy a hacerle aquí mismo, 2, tengo 1, tengo en total que fueron 5, ¿sí? Quiero sacar los porcentajes. Entonces voy a poner aquí que este va a ser la n y este va a ser el porcentaje. Tengo que hacer una regla de 3, igual este valor por 100 dividido, ¿para cuánto? Para 5. Entonces tengo que 2 es el 40% y simplemente arrastran. Y ustedes tienen 2, que sería aquí ¿cuánto? Aquí lo voy llenando los datitos. Aquí sería el 40%, los dos datos de Estados Unidos. El 1 sería el 20%. El otro sería el 20% y el último sería el 20%. Entonces yo al explicar voy a decir que tuve en mi revisión sistemática más estudios realizados en Estados Unidos, que fueron 2, que corresponden al 40%. ¿Sí? Eso lo pueden hacer mencionando a la variable que ustedes están estudiando. ¿Sí? Muy bien. Pero eso no lo van a hacer ustedes, esto lo van a hacer en el programa. Yo lo hice de forma manual, pero ustedes lo pueden hacer en el programa del InfoStat o el Jammoding. Bien, ese es un criterio que podrían hacer como variable cualitativa. Como variable cuantitativa, en cambio, podríamos hacer con el tamaño muestral. Aquí fue 774, aquí fue 4.156, 5.208, 1.089 y 4.321. Aquí pueden sacar que primero hacer, como es un dato cuantitativo, sacar la normalidad con Shapiro-Willis. En función a ello, ¿no es cierto? Si es paramétrico, ¿qué tiene que informar si es paramétrico? La desviación estándar, doctor. Muy bien, la media y desviación estándar. Y si es no paramétrico, informan ustedes la mediana y el rango intercuartílico, que sería el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Sí? Entonces, por eso yo quiero que ustedes tengan muy claro de lo descriptivo, porque eso lo van a hacer ustedes cuando comiencen a dar los resultados de sus estudios de revisión sistemática, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos ir estructurando. ¿Qué les parece? Muy bien, entonces, bien, les voy a compartir la grabación, ¿sí? Para la próxima clase quiero que se descarguen estos dos programas y lo repasen. Les voy a compartir la base de datos, les voy a compartir también las clases que les he dado de estadística para que lo sigan repasando si tienen dudas. Les he compartido un documento donde está la prueba de normalidad y de homoelasticidad, cómo se debe hacer, para que ustedes lo sigan revisando y la siguiente clase lo van a determinar conmigo para que lo tengan presente. Aquí les he compartido este documento que tienen todos los pasos que es para hacer una prueba de normalidad, ¿sí? Normalidad y homoelasticidad. La siguiente clase
vamos a ver todo lo que es diferencias de medias y de medianas para que ustedes puedan comparar, ¿sí? Si mi muestra tal vez fue alta o baja o fue un estudio tal vez transversal o longitudinal y pueda comparar, ¿sí? Pueda comparar si fue eficaz o no, tal vez con las prevalencias o con algunos factores de riesgo que ustedes quieran estudiar, ¿sí? Muy bien, entonces de esa manera, sí, les voy a compartir esos datos para que lo repasen y lo sigan estructurando. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda? ¿Les quedó claro? ¿Sí me escuchan ahí? Sí, doctor. Muy bien, entonces, no sé si tienen alguna duda o lo dejamos hasta ahí. Yo les comparto la grabación y ustedes, la siguiente clase también ya lo tienen los programas y vamos a ir pasando. Si es posible, ya la siguiente clase, que ya tengan sus bases de datos de los artículos que han revisado y lo vamos trabajando también para que ustedes sigan adelantando tal vez unas posibles ideas de un metaanálisis o algo descriptivo. Muy bien, entonces lo dejamos hasta ahí. Un gusto en estar con ustedes, sí, el día de hoy. Y bueno, la siguiente clase seguimos viendo ya en cuanto a diferencias de medias. Les mando un fuerte abrazo y una linda tarde. Ya, doctor. Gracias. Pase buen Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Una buena tarde. Hasta luego, pasen muy bien.